Tenemos por contestar varias preguntas. No las vamos a contestar en orden, pero vamos a irlas resolviendo. La pregunta del granel y el templo es una comparación o comparacel siguiendo unos principios herméticos que dice como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Entonces, si en el mundo la semilla que se guarda en un granero es capaz de generar tanta vida, de que sembrado cada una de esas semillas va a generar alicierto por millar a todas las regiones, para todo el que pueda aprovecharlo. Si es un bulto de arroz, ¿cuántos granitos va a producir? Si es un trigo, en fin, se va a expandir y va a haber alicierto para todos. Entonces, similar es nuestra semilla. La energía genética que tenemos, si la sabemos almacenar y limpiar de las cucarachas, es decir, de todo aquello que pueda intoxicarla, por ejemplo, como frases nocivas que dicen, ¿para qué la virginidad? Que eso da cáncer. Entonces es propiciando a que las Evas no guarden el pudor, sino que el acto sexual sea un acto infrasexual, que se le entreguen a cualquiera y no que busquen a una criatura con quien caminar durante toda la vida. Hay una comparación que hacen afuera. El sexo lo comparan con la hora de alicertarse y es verdad. Dicen que nos debemos levantar de la mesa con apetito. Igual, cuando se realiza la práctica sexual, antes de que haya el espasmo, debe de detenerse. No debemos dejar que la leche hierva y se derrame, sino que hay que vigilarla para bajarle la temperatura y no haya pérdida. Porque, datísimas, porque bien nos han dicho, el Tao se diferencia de la fornicación en que en vez de la energía, en el Tao la energía sube y despierta el Kundalini, mientras que en la fornicación la serpiente Kundalini baja y queda encerrada en el Muladhara. ¿Por qué? Porque hubo pérdida energética. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos como pareja? Buscar que ambos elevemos la energía sacra, que no la dejemos perder. Entonces, esa semilla va a dar unos frutos. Los frutos, si se está haciendo el acto sexual en el mocierto, en que la criatura está fértil, pues con una sola semilla y no con millones, se va a producir un hijo. No se requería perder tantas semillas. Vuelvo al ejemplo del granel, no hay que poner un bulto de trigo para solo sacar una plantica de trigo. Una Eva con una sola semilla, un espermatozoide, va a dar lugar a un hijo, porque no se requiere más. Entonces, ¿para qué gastar todo ese bulto que se está perdiendo en los millones de espermatozoides que se ocupan en un acto sexual cuando hay fornicación? Pero si nos educamos, si aprendemos a encontrar el sentido de la castidad, a valorar el acto sexual y otra vez regresar al Edén, que es a lo que nos invita esta enseñanza, entonces vamos a regresar de las puertas donde estábamos, de las puertas de la fornicación, y se nos va a abrir la puerta del Edén, porque el ángel guardián nos va a permitir, el querubín que está guardiando en el oriente de ese templo, nos va a permitir entrar a oficiar y vamos a poder aprovechar esta energía que ascienda y que el granel cada día aucierte más, porque en ese acto sexual, cuando se busca la castidad, cuando se muta, no sale ningún espermatozoide. Entonces, por lo tanto, nuestro granel va a estar lleno. Unas trojes llenas van a permitir que haya abundancia. ¿Dentro de qué? Dentro de estos cuerpos que hizo Cristo. Y que si tenemos dentro la energía, la semilla del Cristo, estos
cuerpos se van a tornar en templos. Y este templo luminoso va a poder conceder que los seres que el maestro Keliun y el maestro Samael ha depositado en cada una de nuestras columnas, estos seres hablen y nos vayan diciendo con estos 12 sentidos que se lograron alicertar. Al mutar la energía, vamos despertando la clarividencia, la polividencia, todos esos grandes poderes que son verdad, pero que cada uno los tenemos que buscar, porque en la castidad vamos obteniendo un autoconocimiento, una sabiduría que la vamos engrandeciendo en la medida que cada uno nos esforcemos. Entonces, lo del granel espero que le haya quedado completo hasta ahí. Vámonos ahorita al templo que deseo completarlo. De pronto recuerdan el pasaje bíblico donde el gran maestre Crestus fue al templo y echó de ahí a los mercaderes. Existen muchos templos donde algunos devotos van a adorar, pero al salir del templo o dentro del mismo templo, y yo soy mejor que aquel y no sé qué, esa es la forma como se ora. Si nos comparamos con los demás, como dicen Desiderata, nos volveremos vanos y amargados. Entonces tenemos que escudriñar. ¿Qué tengo en esta casa? ¿Qué tengo en este cuerpo que requiero sacar los mercaderes, los defectos que están aquí, para que este cuerpo se torne en templo de Dios? Podamos ser iluminados, que eso es lo que deseamos, eso es lo que el Tao viene a traernos. El deseo de despertar dentro de nos, el Kundalini y la fuerza del espíritu, para que logremos ser seres superiores. Entonces, buscamos otra vez encender la lámpara dentro de nos, dejar de ser vírgenes necias y aprender a tener esta lamparita que tanto en el varón como en la Eva, la energía seminal nos va a iluminar toda la vida y nos va a ayudar a ir por el camino que nos lleva a la liberación final. Espero que esto le haya dado un porcentaje mejor de claridad a vuestra merced, pero si algo más, por favor, nos lo hace saber. Gratísimas, venerable maestra Feshpa. Quiero aportarle un poquitico más o aclarar más relacionado a esta pregunta. Sé que esta pregunta podíamos durar todo el día hablando o explicando este tema, pero su merced nos licenciarán muchas preguntas, incluso aquí en el templo hicieron preguntas que no las contestamos, y su merced es afuera. Pero quiero decirle, por eso dije cuando inicié, hay miles y millones de templos afuera, donde la gente permanentemente se va a reunir. Es una casa, citemos el caso, una comunidad se reunieron y compraron un lote, hicieron una casa. Es una casa hecha por manos del hombre, con todos los materiales o materiales que se conocen. Y se van a reunir centenares y miles de personas. Ahí se va a formar algo que todos conocemos. Cada miembro, por estar ligado a esa casa, forma su arco energético. Trata de imaginar los que estamos aquí en el templo, aquí el Muladhara, que está adornado con miles de cuerdas de hilo. Así va a quedar ese templo, porque la unión de todos ellos, la fuerza, el potencial mental de ellos puede lograr lo que posiblemente no había logrado. Pero lo que quiero decir con el granel, que la apariencia de todos los que van a los templos y toda la cantidad de pensamientos y de palabras y todas esas cosas que están depositando en sus propios granos, es una ratonera, es un cucarachero y es una cantidad de cosas. Entonces, porque creen estar adorando a Dios y se alejaron de Dios, porque Dios es en la semilla, el Cristo está en la semilla, el Cristo está en nuestra semilla. Y vamos a ver si de pronto la Mahatma nos lee Gálatas 3:16, a ver, y se darán cuenta de lo que estoy diciendo, la relación que hay entre los templos de la tierra y los granel o el depósito de grano, para que vean sus mercedes que
¿Qué relación hay entre el uno y lo otro? O sea, el mundo tiene una apariencia. Nos trajeamos bonito para mostrarle al mundo que tenemos una gran limpieza, que somos grandes. Pero todo aquel que desperdicia su energía anda como los chulos, con un olor inmundo. Venerable Achís, ¿cómo es el olor de las rosas? El olor de las rosas, bueno, es algo primeramente muy agradable al olfato magno. ¿Cómo es el olor que hay en las basuras? Es algo inmundo, algo feo. ¿Qué es lo que hace la gente afuera? ¿Se baña con qué? Con cosas inmundas. Con desodorantes y cosas que inventaron en las farmacias, en las clínicas, en los laboratorios, porque ellos andan hediondos. Entonces, pero sí van a los templos olorosos. Y el olor natural del grano, ¿será que esos granos le están echando lociones o cosas por el estilo? Se los dejamos en la cabeza. Venerable maestro, su merced nos habló de la diferencia de que el semen no son lo mismo. Otra vez. Venerable maestro, su merced nos habló de la diferencia de que el semen no son lo mismo que los espermatozoides. Entonces, ¿por qué medio salen los espermatozoides? Oye, venerable Achís, el ser que hizo esta pregunta pues tiene la cabeza bastante, ¿cómo se dice? Bastante fósforo. Bueno, entre tanto, maestro, le entrego lo que vuestra merced me solicitó, Gálatas 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Muy claro quedó ahí de los granos. Bueno, maestra, entonces, por aquí el público meneste de que su merced nos dé esa aclaración a nivel científico entre el espermatozoide y el semen, dónde se encuentra el uno y dónde se encuentra el otro. Adelante. Gratísimas. Bueno, tenemos lo siguiente. Existe un gameto varonil que es llamado el espermatozoide. El espermatozoide es una célula microscópica y el semen es el líquido en el cual nadan los espermatozoides. Entonces vamos a mirar a nivel químico, el espermatozoide tiene mucho fósforo, por eso está representado por la cabeza, porque nuestra cabeza para funcionar nuestro cerebro requiere los ingredientes que encontramos en el semen. El semen es un ultrafiltrado de la sangre. ¿Qué significa esto? Que nos ingerimos algún alicierto. Ese alicierto, el mago, que es el estómago, lo va a triturar, demoler, y luego el intestino lo va a asimilar y lo va pasando por las paredes que son permeables, lo va a pasar al sistema sanguíneo. El sistema sanguíneo va a llevar a cada uno de los órganos estos nutrientes y oxígeno. Lo va llevando por el torrente sanguíneo, a cada órgano le va entregando lo que le corresponde, lo que debe tener para nutrirse, para que funcione muy bien. Y al sistema reproductor, por la sangre le va a llegar lo más limpio de todo, ultra filtrado, ultra vitaminas, lo máximo, lo más selecto. Entonces, si la Licertacel es celestial, es solar, entonces, por ejemplo, come miel o polen, que son aliciertos muy solares, ese porcentaje le va a llegar al sistema reproductor y a otros órganos, pero ahorita nos vamos a concentrar en el sistema reproductor. ¿Cuáles son los ingredientes más selectos que el organismo receptúa o guarda o reserva para llevarlos al sistema reproductor? Toda la lecitina que comamos, todo el fósforo que ingiramos, todo el oro que también está en los vegetales, no es el oro de las minas, sino un oro que es asimilable por nuestras células. Algo que se llama científicamente oligoelementos. Son diferentes trazas de minerales en chicas cantidades, pero que van a hacer unas labores muy importantes, porque algunas personas de pronto no asimilan, ya regresando al sistema digestivo, no asimilan unos nutrientes porque tienen alguna falla
en una enzima o no están ingiriendo ciertas proteínas o le está faltando algo que el organismo no alcanza a procesar. Entonces ya empiezan a haber defectos enzimáticos o defectos en la asimilacel. Entonces, si la alimentación es la que un cuerpo ingiere, la energía genética no va a ser de buena calidad, va a ser una energía genética que incluso puede llegar a darse el caso que mentalmente la persona desea mutar la energía, pero por lo denso del alimento que ingirió, el cuerpo no logra mutar esa energía y se presenta una pérdida genética. No fue intencional, la mente quería mutarla, pero de lo que se había disertado o alimentado esa bacteria no era de algo que era un olor de suavidad a Jehová y se generó una pérdida, o de pronto comió muy tarde, o de pronto comió y muy rápido hizo el acto sexual sin esperar el tiempo adecuado para que lograra hacer que los esfínteres lograran mutar esa energía, o de pronto en la tarde está cenando mucha harina o cosas muy pesadas que le están favoreciendo el estreñimiento. Entonces esa presión del recto, de lo que queda en el intestino, sobre el sistema reproductor, sobre los testículos, puede propiciar una polución nocturna. Entonces por eso no alcanzó a elevarse esta energía genética. Si sí tomó una energía, hizo una alicertacel, vigiló qué come, cómo combina, que eso es otra cosa que puede favorecer las pérdidas genéticas. Que por ejemplo tomó un jugo de borojó con leche sabiendo que el borojó es una fruta subácida y la leche retrasa el metabolismo, lo cual hizo que se fermentara. Esa fermentación pudo haber generado unas presiones tan grandes que se generó una pérdida no intencional, pero hubo una fornicación, se sigue en la pérdida derramando el semen y por lo tanto no ascendió esa energía genética. Entonces, el borojó va a tener elixiertos muy especiales que ayudarían a tener un semen de mejor calidad, pero nos toca hacer una combinación adecuada para que en verdad sí sea solar. Por ejemplo, un jugo de borojó con miel sería una excelencia porque el semen va a quedar de mejor solarizacel, de mejor energía, por lo que va a tener estos elixiertos y minerales que les había dicho que van a hacer que nuestra energía genética sea superior y que como de la energía genética los frutos van a ser en el mismo cuerpo que logre mutar la energía, entonces ¿qué va a tener esa criatura? Va a tener una mejor testa, va a tener un cerebro que se ilumina, porque todo ese fósforo que logró guardar en la energía genética, como eso va a dar unos frutos, va a dar unos hijos, no físicos, sino hijos espirituales, entonces asciende por el canal medular y va a iluminar, va a lograr que esa criatura cada vez tenga mejor puesto su cerebro, esté más ubicado porque logró ser la hebra del ser, logró conectarse y logró de esa forma algo físico tornarlo en algo esotérico, que es lo que desea el Tao, tornarnos en seres superiores para que logremos regresar al Edén. Bueno, gratísimas, y ya pudimos oír a nivel científico lo que conoce la ciencia. Vamos entonces a ampliarlo a nivel del esoterismo. Las Evas tienen dos órganos muy importantes que se llaman, el mundo común y corriente los conoce como los ovarios, no sabemos qué son los ovos. Cuando una niña nace, ya viene con la cantidad de gametos, los cuales en su tiempo se irán a madurar o a formar. En el caso del hombre no es así. El caso del hombre, cuando tiene determinada edad, empieza a fabricarlos. Sabemos que no es de lo que nos alicertamos. Los componentes que están en los aliciertos
Son energía almacenada y esa energía, cuando empieza el organismo a asimilar los aliciertos, a desdoblarlos, va extrayendo los componentes a nivel de energía y por eso nos podemos mover los dedos, hablar, mover las pestañas y todo el cuerpo. Es a base de energía. La energía se encontraba ¿dónde? Almacenada en los aliciertos que ingerimos. De esa misma energía, la mejor, citemos el caso, una persona se tomó un alicierto rico como el que estaba explicando la maestra. El 50% de ese alicierto va a ir a la sangre. Pero en la sangre hay una reclasificación, o sea, aún pasa a otros niveles o a nivel de empresas o de industrias, a otras máquinas que aún filtran mejor. Y puede posiblemente de ese 50% que llegó a la sangre, el 25% pasa a ser semen. Y es depositado en una bolsita que afuera le dicen la bolsita seminal, que es la bolsita donde se deposita el semen y se llama la bolsita semimífera, porque ahí se deposita el semen. Los espermatozoides, así como la Eva, tiene dos órganos importantes que son los ovarios. El hombre tiene dos órganos muy importantes que se llaman los testículos. Esos testículos se forman de unos tubitos mínimos y dicen algunos investigadores que esos tubitos pueden tener de 1200 a 1500 metros cuando se desenvuelven, están enroscaditos. Dentro de esos tubitos es donde se forman los espermatozoides y sabemos de que un espermatozoide es 10.000 veces más grande que un óvulo. O sea, que la célula más grande que tiene una Eva se llama el óvulo. Y eso lo podemos comprobar. Una Eva mensualmente pone un huevito y se llama, ¿cómo ese huevito, venerable maestra Feshwa? Óvulo. Óvulo. Pero como está potencializado, está bien desarrollado, los que viven en los campos, saben de que las gallinas se desarrolla en su matriz un huevo, y el que ha matado gallinas, como se ve muchos, saben de que en la matriz de la gallina hay una cantidad de bolitas de acuerdo al tiempo. Cuando el día que iba a poner ya está grande, está bastante desarrollado. Eso pasa en la Eva. Por eso se potencializa. Y algunos han investigado que cuando una Eva está ovulando, es como una bola de imán de 25 kilos. La cogen y la cuelgan de una baranda. Y en el piso derraman una caja de puntillas de 1 pulgada. Y lo ubican esa bola de imán aproximadamente a 50 centímetros o 80 centímetros y se puede ver cómo las puntillas empiezan a saltar, parece que tuvieran vida, a pegarse en la bola de imán. Por eso es que una Eva ovulando es el tesoro más grande y si no lo sabe manejar se puede convertir en el peligro más grande. Entonces los que afuera me están oyendo y los que saben de muchas personas que se han hecho la vasectomía de que se la haga, porque yo no voy a decir que es mía porque nunca me la voy a hacer. Entonces vasectomía de que se la haga. Ahí está el testigo y hay un cordoncito. Ese cordoncito va a la vesícula seminal como se conoce. ¿Qué hacen los médicos? Cortan ese cordoncito y lo amarran. La persona que le hacen eso, él se une a su esposa, derrama semen, pero eso semen es como cuando la mujer se ligó la trompa. La mujer menstrua, pero un óvulo no sale porque está encerrado, o sea que lo matan dentro de su organismo. Así le pasa al hombre que se hace la vasectomía de que se la haga. Los espermatozoides no pueden llegar al cohete donde van a salir disparados y como no tienen la forma de salir, mueren dentro de los testículos. ¿Y qué le pasa a la mayoría de los que se hacen la vasectomía de que se la haga? Sufren de impotencia.
¿Por qué? Porque cada una de esas células es viva y se está muriendo en su organismo. Entonces, ¿por qué se distingue? Porque los espermatozoides son células donde va la información, o sea, son células madres. Por eso, así como el óvulo y el espermatozoide se unen, dentro de ellos hay 23 pares de cromosomas. Además, está el cromosoma XX y el XY, que eso forman los 48 cromosomas. Entonces, si dentro de esta cabecita tan chica hay 23 pares de cromosomas y la información de lo que somos nos y de lo que seremos en el futuro, porque cada uno de nos puede poblar una esfera. ¿Cuántos millones de espermatozoides derrama un hombre en una unión con su esposa o con la mujer? Se dice que en 1 centímetro de semen hay de 40 a 70 millones de espermatozoides en 1 centímetro. Y si el hombre joven derrama entre 4 y 5 centímetros, y pongamos que sean 70 millones por centímetros, ¿cuántos millones está derramando dentro del templo de la Eva? 350 millones. Y si sacamos la cuenta, ¿cuántos millones hay en el Brasil, en Argentina, en el Perú? O sea que con eso, con una sola eyaculación, el hombre, si se encontrara con 350 mujeres ovulando, serían 350 millones de habitantes, que sería lo suficiente para poblar América. Ahora, como esto no es una sola vez, sino que son cantidades de veces, esto es lo que hace la humanidad y esto es lo que los maestros nos han venido a enseñar, para que nos entendamos que cada una de esas semillas fuimos nos. ¿Cuántas semillas derramó nuestro Padre en el templo de nuestra Madre? Millones. Y solamente una, nosotros. Las demás también pudieron quizás ser mejor que nos, o tener más fuerza, otro color, o más inteligente, pero fuimos nos. Entonces, con esto quiere decir que en la semilla que hay en nos, cuántas cosas valiosas no hay dentro de nuestra semilla, que cuando la mutamos, esa información va a quedar dentro de nos mismos. Por eso los taoístas o los que practicamos esta enseñanza, sea la Eva o sea el varón, tiene un alcance importantísimo en su vida, porque la información de los espermatozoides van a quedar dentro de sí. Entonces, ¿qué son los espermatozoides? Son las células que fecundan. ¿Y qué es el semen? Es el combustible que da la vida. O sea, ese combustible lo produce, es una sangre ultrafiltrada, o sea, un estado elevadísimo. Químicamente, ¿cómo le llaman? Le llaman la alquimia, que es el alma de la química. Conocemos qué es la química, cómo se forma entre la química y la física. Pero como la alquimia es la madre de la química, entonces estamos hablando del espermatozoide que se formó, de en dónde se formó y dónde se forma el semen. Y todo ser humano produce semen, que sea malo o que sea bueno, y esa es cosa del mismo ser humano. ¿Y qué se busca en la doctrina? Que cada día tengamos un semen más selecto. Y en el caso de las Evas afuera, la Eva aquí o la Eva afuera, el óvulo sale. Pero ¿qué es lo que se distingue entre la dama de aquí y la dama de afuera? Sencillamente porque la Eva de afuera desconoce los componentes potencializados del óvulo que se forman cuando se almacenan o se desarrollan cuando se maduran. En cambio, una niña aquí que se ponga a hacer ejercicio, que haga las actividades, todos los componentes que habían en ese óvulo van a quedar en su organismo. ¿Y qué sale? El cadáver, como el cadáver de una persona que desencarnó. Eso le aclaramos a la dama o a quien haya hecho la pregunta, y esperamos que nos hayamos hecho entender. Y aquí continúa la maestra Fespa, pues ella va a dar el final de esta plática. Bueno, maestra, entonces...
debemos de recordar que semen significa hombres, y que el maestro Samael Aun Weor nos habló de que debemos de ser superhombres, no humanoides, sino que tenemos otra vez que recuperar la categoría de dioses, unos dioses caídos que por eso salimos del Edén, pero que ahorita viene el mismo maestro Samael, el deseo de Dios, con el venerable maestro Hakelion Zeus Induceus, que nos invita, nos convoca y nos enseña las formas de ir elevando otra vez nuestra sacra energía genética. Dentro de estas formas de elevar la energía genética tenemos la miel que es Dios en mí, nos ofrenda la gran bondad de pertenecer al grupo de los aliciertos solares, celestiales, que cuando se hizo la dieta de Matusalén, está la miel incluida en el primer grupo de los aliciertos. Quien ingiere miel está haciendo que su longevidad sea mayor, que logremos pasar del crógeno, que logremos ser esos superhombres, porque dentro también de los nutrientes tiene algo que se llama esfingomielina, que no se las había mencionado, que también está presente en el semen. Entonces, son de los aliciertos más celestiales que debemos de ingerir, y por eso también se habla cuando se muta la energía, cuando se está en el sauna, de tomar algo que tenga miel, o si es en la madrugada tomar juguito de naranja, porque así como es la naranja rica en frutas, abundante en frutas, igual va a hacer que la energía genética sea abundante, porque esa es otra de las características que se encuentra entre la energía genética de un mutante, que por eso ya no dura el espermatozoide, o en los profanos los espermatozoides, porque los están matando. No duraría 72 horas, sino que puede durar hasta 108 horas un espermatozoide dentro del útero, esperando que llegue el óvulo en estado fértil para ser fecundado. Entonces, ¿por qué? Porque es que la energía, tanto por la limpieza que se hace durante la sacrógesis, como por el tipo de alicertacel que ingerimos, que es tan especial, porque esta es la única ciencia, el único lugar, la única doctrina donde se ha evaluado tanto la combinación de los aliciertos. Aquí es algo muy selectivo. Pueden revisar cualquier otra escuela, cualquier otra doctrina, cualquier otra ciencia, y van a encontrar que la forma superior de alicertarnos solo en el Tao. El que quiera ser taoísta y convertirse en superhombre puede hacerlo, porque es que aquí nos abrieron todas las puertas, es solo querer cumplir. ¿Y cómo es la forma de cumplir? Practicar. Pero almacenar el intelecto no más no nos sirve, tenemos que poner en actividad todos los cilindros. Entonces, si seleccionamos bien lo que hemos de ingerir, vamos a lograr mutar en mayor porcentaje nuestra energía. Y la miel está en 45 minutos máximo en una hora en la sangre, por lo tanto va a llegar mayor porcentaje de nutrientes hasta el depósito de las vitaminas, ultranutrientes, para hacer el ultrafiltrado de la sangre y poder por lo tanto ser mutado. Así que es uno de los mejores aliciertos que podemos ingerir. Muy buen día, venerable maestra Feshpa, le doy gratísimas por estar aquí con nos. Quiero preguntarle, bueno, su disertación es muy bonita, venerable maestra, también su expresión tan delicada, tan elegante de exponer. Quiero, pues sí, pues porque muy de vez en cuando entonces se tiene la oportunidad de oírla a ella, entonces muy bonito. Y lo otro es que quiero consultar la funcionalidad a nivel
como un poquito técnico de el uso de alicertacel a nivel del templo sexual de mieles tan medicinales como las de la obra. Gratísimas. Uy, muy buena pregunta. Gratísimas por hacerla. Resulta, sus mercedes, de que las mieles de la obra de Dios tienen una gigantesca diferencia con las mieles comunes que las gentes ingieren. ¿Por qué? Resulta de que no es solo porque quienes las van reuniendo tienen una energía superior debido a que ya tienen una limpieza, sino también porque no se echan apicidas. Por lo tanto, es como cuando comparábamos con el templo, que ya no había tanta cantidad de mercaderes. No esterilizan, no van a hacer daño. Por eso a las gentes se les advierten cuando cuando están en Geltacel, que no pueden tomar miel. ¿Por qué? Porque las sustancias que le echaron pueden generar un aborto. Con las mieles nuestras, imagínense qué tan celestiales, que rápido estas criaturas vamos a elevar la energía genética. Entonces, sí hay unos néctares que son superiores dentro de la bondad que tenemos aquí en la obra de Dios. Recordemos que aquí hay miel multiflora, biflora, uniflora, que va a tener un costo, pero es que hacer algo más selecto va a tener unas implicaciones o implicaciones en todo esto. Y por lo tanto, si van a potencializar, como por decir algo, la salínica, de una vez tener las sales, poder llenar esos depósitos que requeríamos retornos para poder llenarlos, ahorita aprovecharlo en uno solo y por lo tanto lograr elevar los seres igual en la mutacel de la energía genética. Es mucho mayor el porcentaje que se puede elevar, solo que hay que tener un cuidado. Como es tanta energía, si no nos preparamos, como nos decía el maestro Gabogondo, si no hay la suficiente sacrógesis, si no hay la suficiente preparacel, nos pueden tumbar en el campo de batalla, porque el acto sexual es una gran batalla. Pero recordemos que es en el acto sexual que otra vez somos creadores con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que crear? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento en que estamos mutando la energía? Aprovechar qué es lo que deseo cambiar, qué es lo que deseo mutar, para con toda esta posibilidad, oportunidad que Dios me está entregando de tener un mutante al lado mío que está buscando las cosas de Dios. Entonces, en ese sacro ritual, entrar a ese templo del Edén y allá llevar nuestras súplicas para que nuestra madre Kundalini nos haga los cambios, nos ayude a elevar todo aquello en forma superior y nos dé la voluntad del gran Telémaco de acabar con aquello que nos ha estorbado en la evolución. Entonces, tenemos que seleccionar qué comemos y tenemos que hacernos cada vez más fuertes para lograrlo. Bueno, maestra Vespa, gratísimas por tan valioso aporte, pero antes de concluir, hacer una chiquita explicación relacionada a lo que la maestra dijo de los espermatozoides. Se sabe que a nivel científico duran 3 días en el templo de la Eva, o sea, un hombre derrama en el templo de la Eva y hay muchos espermatozoides y los más fuertes no están muriendo, que se están alicertando con los componentes que hay en el templo de la Eva. Bueno, dura 3 días, o sea, 72 horas. Contaba el maestro Samael una vez en el Kanda de la Gea, que hacía más de 50.000 años, en un lugar que queda al norte de Australia, por aquella época era poca la gente que había, porque la mayoría de los hombres y de las evas eran muy estériles, o sea, le faltaban hidrógenos, no tenían los suficientes hidrógenos. Ellos vinieron, trajeron la semilla de arroz y la plantaron en ese lugar. Sus mercedes se darán cuenta, en los países como en la China, en el Japón, donde comen arroz 3 veces al día. ¿Y por qué será el arroz el alicierto que casi en todas las casas se da en la tarde,
sí, en las tardes, porque es el grano más hidrogenizante, oiga bien, más hidrogenizante. Pero no estamos hablando del arroz blanco, porque ese arroz ha perdido propiedades. Los tiene en la cascarita y en los componentes que ya le quitaron. Por eso ese arroz, para solarizarlo, ¿qué tenemos que hacerle? Echarle verduras, bastante verduras, 3 tazas de verdura por 1 taza de arroz, para que pueda llegar casi semejante a lo que era. Decía el maestro por aquella época, de que en el Heliocrón 2000 empezamos a comer arroz aquí por aquella época, o sea, arroz en la forma que lo usamos, por aquella época era cocinado. Después, porque el organismo no estaba preparado, después la mitad de un bulto era cocinado y la mitad crudo y se mezclaba y así. Y ahorita se darán cuenta de que todo es crudo. Todo el que coma arroz, dijo el maestro por aquella época, es un tiro fijo. ¿Saben qué es un tiro fijo, verdad? No, pues tiro fijo, le dijeron tiro fijo porque iba por allá, se lo mandaron a buscar a un valiente. Y el valiente iba lejísimo y él hizo un tiro y lo alcanzó. Por eso a tiro fijo le dieron este apodo, tiro fijo, porque no falló. Y todo taoísta que coma suficiente arroz es un tiro fijo. No, arroz en cascarilla, no estamos hablando de arroz blanco. Claro que si lo germina es mucho mejor. El espermatozoide puede durar 72 horas, pero el que ingiere arroz puede durar 96 horas y hasta 130 horas en el templo de la Eva, o sea, 1 semana esperando que el óvulo se madure. Por eso es que muchas jovencitas tenían la precaución o el conocimiento de no tener relaciones con el hombre cuando estaban ovulando, pero no tuvieron la prudencia y derramaron antes y el óvulo se maduró a los 4 días y ahí estaba el hombre esperando que se madurara. Esto ha pasado, que dicen, es que yo por esos días nada, sí, pero ya estaba alguien escondido por allá esperando, por la fuerza que tenía. Acordémonos que todos los espermatozoides no son iguales. La mayoría de la gente de afuera, por la comida industrializada, los saborizantes, los colorizantes y todas esas cosas, esos espermatozoides son como el huevo de galpón o de purina. Eso no nace, se va a podrir. Por eso ellos pueden derramar lo que sea y esos, ¿cuánto se ha comprobado que hay mujeres que luchan, quisieran tener un hijo y buscan las cosas por aquí y por allá porque el esposo no tiene ¿cómo se dice? Su organismo puede almacenar los componentes por lo que come. En el caso de la Eva. En cambio, una Eva que tenga esta disciplina, eso es fértil. El hombre, ni se diga. ¿Por qué? Porque tiene una potencia energética en lo que come y lo sabe utilizar. Ya la mentalidad, aunque no sea lo mejor, es más equilibrada que la gente de afuera. Y eso es lo que nos tenemos que valorar. Por eso, este tema que en este día nos invitaron, y que ya se concluyó el tiempo, faltan unos minuticos, tanto a los televidentes, a los oyentes y a los presentes, les damos las gratísimas, porque muchas de estas cosas a los jóvenes les da vergüenza preguntar. Y como a veces los padres o las madres no tienen la educación ni la prudencia de indicarle todas estas cosas. El templo de la Eva se forma por órganos externos y órganos internos. A veces la misma muchacha lo desconoce o el muchacho lo desconoce. Y si desconoce esto, sencillamente, ¿cuánto más desconocerá de la práctica a la cual se va a enfrentar? No sabe ni controlar sus propios impulsos, entonces, ¿qué se puede esperar? Nosotros aspiramos el absoluto y lo tenemos, pero no tenemos las condiciones exactas, ni los conocimientos, ni las preparaciones para llegar a ese absoluto. ¿Cómo se llama el templo de la Eva, venerable maestra Vespa? ¿Cómo le llaman afuera el templo de la Eva y del varón? Órganos genitales en general. Se llama el sistema reproductor. Oigan bien, el sistema reproductor es el que reproduce
todas las criaturas. O sea que es el sistema más valioso que nos tenemos en nuestro organismo, sin descartar los demás sistemas, porque ahí es donde se va a reproducir la especie humana, y en eso es que los maestros nos han venido a preparar, nos han venido o nos han llegado a enseñarnos todas estas cosas, porque toda vida está en la semilla, y la semilla del ser humano es la más valiosa porque es el reino más evolucionado que hay de los demás reinos. Por lo tanto, si no tenemos una calidad de semilla, no la vamos a sembrar en una tierra estéril. La sembraríamos en una tierra o en una gea fértil, que sería una dama bien preparada. Y eso es lo que el maestro nos ha venido a enseñar. Y lo que el maestro Samael cada rato nos recalca y nos vive explicando y hasta se puede decir que nos exige. Bueno, respetable audiencia, damos las gratísimas por esta oportunidad y esperamos que en próximas pláticas conocer nuevas cosas, que todo joven, que todo adulto, porque en los distintos lugares donde nos hemos reunido, hay señores de 70 y desconocen tantas cosas sencillas que posiblemente hoy los enseña en una forma vulgar. Y le digo, muchos no preguntamos por vergüenza, por pena, cuando la pena no nos sirve sino de fracaso, porque alguien puede tener una menestencia, pero le sale yo del orgullo. ¿Qué van a decir? Que si yo soy universitario y preguntarle yo a la Tequegui o preguntarle a Quesidel si ellos no fueron universitarios, entonces a mí me da vergüenza eso, yo mejor no les pregunto. Y se traga el problema que está viviendo. Eso se ve con frecuencia, aquí mismo se ve. De pronto, que tengo un poquito más tiempo que Tucurifa de estar en la doctrina, me da vergüenza preguntarle a Tucurifa algo de las relaciones o qué tienen que ver los órganos sexuales o sea, que me enseñe a mí de la forma de reproducirse, porque yo tengo más tiempo, saco pecho, pero a la hora de la verdad no es así. Esto es muy importante de que conozcamos que todo orgullo, toda pena, no son más que defectos que nos hacen fracasar. Gratísimas a sus mercedes y les habló Gabo Gondo. Esperamos que les haya servido de mucho lo que explicamos. Gratísimas a sus mercedes por estar atentos. No tenemos andrógino, maestro. Aspiramos otra vez a ser ángeles. Dios nos ayude a recuperar y a poder volver a entrar al Edén, que es ahí donde sí podemos otra vez recuperar este andrógino. Así que lo estamos forjando y los invitamos a todos sus mercedes a que nos dediquemos a ser los superhombres y las superevas que desea el maestro Kelium y el maestro Samael. Bien llegados a esta enseñanza del Tao. Dios les bendiga.